Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, su anfitriona Pris. Pues bueno, les traigo un tema realmente para considerar. Y esto es porque ya lo hemos venido diciendo no una ni no mil veces, que parece que estamos ahora creyendo que todo lo que vemos en internet es real, que todas las teorías de conspiración o ideas de conspiración son reales, que muchas personas están peor que los testigos de Jehová, con el respeto que me merecen, de querer meter su ideología a punta de zapatazos, porque parece que de eso se trata. Y si no estás 100% de acuerdo con lo que piensas, tienden a insultar. Y eso tocó hace poco en este canal. Afortunadamente la plataforma de YouTube, ya muchos se quejan de un límite de libertad de expresión, pero cuando te están diciendo cosas sin fundamento, ya la plataforma también se está poniendo a trabajar y empieza a quitar este tipo de cosas. Yo creo que para evitar peleas. Parece que en este sentido la gente con tanto encierro se ha vuelto desquiciada, se ha vuelto muy agresiva a través de las redes sociales, porque pues parece que no sabe cómo sacar su enojo y su frustración. Y parece que estos añitos que nos han tenido apartados por un virus loco, ya sea creado, ya sea X o Y, ahora con los antivacunas que no quieren vacunarse, es muy su problema, no se vacunen. Aquí jamás en el canal se les ha incitado a hacer lo contrario. Cada quien tiene su libre albedrío y sabe lo que hace con él, y también sabe si se contagia, pues, y si se va a un hospital y ya no sale, pues fue su libre albedrío el que eligió no vacunarse. Hay gente que es muy resistente y que jamás le va a dar este bicho. Hay otra gente que se va a vacunar y se siente muy a gusto. ¡Qué bueno! O sea, aquí no estamos peleando en si sí o si no, pero como sabemos, mucha gente que se dedica a seguir estos temas, parece ser que les ha dado la infodemia y no han pensado, y según ellos conocen de tantos temas por lo que otros dicen o por lo que creen leer que es verdad en internet, que ya se sienten epidemiólogos, ya se sienten enfermeros, ya se sienten virólogos, y se sienten todas las carreras habidas y por haber, porque exactamente saben que trae la vacuna. De igual manera con lo del chip, que se sienten de igual manera que todos los países están en posibilidades de gastar según la economía para traer un chip y ponérnoslos a todos. Y hay gente que nada más se pone a opinar a lo loco y no conoce el canal. Programas pasados vimos el tema de un documental aquí que yo se los recomendé y está abajo totalmente en inglés, que es El potencial del ser humano. Muchos están asustados por el cambio de ADN que te van a hacer supuestamente genético a través de la vacuna, siendo que nosotros mismos como seres humanos tenemos la potencialidad de cambiar nosotros mismos el ADN. Así de bien están informados. Pero bueno, eso ya no es asunto de nosotros del canal. Sí, no quiero dejar los puntos en claro de que la gente que tenemos aquí afortunadamente es pensante, se pone a investigar, y entonces eso les da la capacidad para estar o no de acuerdo conmigo o con la gente que opina dentro de este chat. Entonces, aclarado el punto, vamos a hablar de lo que realmente nos compete en el tema de hoy. Vamos a hablar de la anatomía de las teorías de conspiración. Así es, y así te lo voy a
a decir, para que te des una idea, si realmente muchos saben lo que es una teoría de conspiración. Ahí te voy. Digamos que ya sea que tú, como interlocutor, como ser humano, creas o no en las teorías de conspiración. Sí, podemos estar de acuerdo en que hay un término que se ha explotado en los medios y conversaciones. Vamos a preguntarnos, ¿por qué? Ahora el término teoría de conspiración se usa de forma indiscriminada y más también en estas plataformas digitales que anteriormente. Nosotros como sociedad simplemente nos estamos convirtiendo en desquiciados y absurdos. También te hago esa pregunta. La historia aparentemente sin sentido, por alguna razón desconocida, está comenzando a resonar con la gente. ¿O se cuestionan algunas narrativas convencionales porque algunas de estas explicaciones, entrecomilladas alternativas, son de hecho precisas, a pesar del hecho de que las fuentes convencionales se niegan a reconocerlas como potencialmente válidas? Son todas estas preguntas que yo te hago. Las dos últimas posibilidades son caras y diferentes y es como si estuviéramos denominando una moneda. Si crees que los teóricos de la conspiración están desquiciados, maybe, te lo dejaría. Tal vez que también sospechen de su cordura, de igual modo, ¿no? Ambas partes insisten en que tienen razón y que la otra haya sido engañada. Es lo que pasa ahorita en decirte la palabra despierta cuando no sabe ni lo que significa y que tampoco significa que es estar consciente. A veces hay gente que se obsesiona tanto que lo repite como merolico y no pone en práctica todo lo que te vengo contando. Vamos a tomar en cuenta que si se elige no elegir un bando, está por defecto y estamos permitiendo que esta narrativa convencional se va a empezar a perpetuar. Así como cualquier persona que te trate de convencer que eso así es. Vamos a hablar de Merriam-Webster, que defiende y él define de la misma vez el término de la teoría de conspiración como una teoría que explica un evento o situación como resultado de un plan secreto de personas o grupos usualmente poderosos. Los elementos claves de esta definición van siendo consistentes en todos los léxicos autorizados. El grupo responsable de un evento debe de ser poderosamente encubierto. Sin embargo, aquí yo lo que te digo es la definición que existe en Wikipedia, que salió en un mes 11 del 2018. Y además, una nueva teoría de conspiración es una explicación de un evento o situación que invoca a una conspiración. Generalmente, este involucra un acto que es ilegal o dañino. Y esto es supuestamente llevado por el gobierno o otros actores poderosos y no hay unas pruebas creíbles. ¿Nos vamos entendiendo hasta aquí? Cuando una explicación se va etiquetando como una teoría de conspiración, esta definición actual es que no hay una evidencia que la respalde. Una explicación sin evidencia de apoyo es una hipótesis, no una teoría de conspiración. Te lo vengo a dejar yo aquí en claro para que sepas qué es lo que estás leyendo y que no todo es factible y creíble. Además,
te puedo decir, como se usa hoy en día, es por lo tanto un oxímoron, así es la palabra. Estas teorías de conspiración que parecemos escuchar todos los días, en realidad deberían de llamarse hipótesis de la conspiración. Es preocupante, que esta etiqueta de teoría de conspiración va identificando una explicación intrínsecamente infundada. Dada esta construcción lingüística, donde hay un lugar para una conspiración que de hecho sea verdadera, te lo pregunto aquí. Y además, es preocupante también este término entrecomillado creíble. En la definición de la teoría de conspiración, legalmente la evidencia que es creíble es en el cual una persona razonable podría considerar en ser verdad a la luz de las circunstancias de los alrededores. Si la evidencia sugiere que una explicación que parece por superficie sin razón, entonces ahí también debemos de cuestionarnos. ¿Cómo es que una persona razonable evita automáticamente etiquetar la evidencia como que no es creíble? Si nosotros no tenemos cuidado, mucho cuidado, la credibilidad o la evidencia pues se va apoyando y lo que va a resultar en sus conclusiones se podría determinar la credibilidad de la evidencia que esto la va a apoyar. ¿Es realmente eso tan importante? Tal vez eres rápido en ver que este acercamiento, nuestro entendimiento de lo que es verdad y real, no puede nunca evolucionar. Les digo que no está fácil y para todo, ahora a diestra y siniestra, se etiqueta a todo como conspiranoico o teoría cuando son hipótesis, lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Si cualquier evidencia se levanta radicalmente que desaprueba nuestro entendimiento o va erosionando nuestra fe en confiar en las instituciones, nosotros podríamos desacreditar de forma automática como que no es creíble y permanecen intrincados en nuestro propio paradigma. La evidencia creíble no puede ser necesariamente requerida de una teoría que reta lo que es creíble para comenzar. Vamos a darte un ejemplo para que no te suene todo tan enredado. Ahora bien, esto es algo muy viejo, pero muy real, y podría determinarse como teoría de la conspiración. Hace como 400 años atrás, las civilizaciones europeas fueron emergiendo de siglos de estancamiento científico y filosófico. Esto históricamente se llamó el oscurantismo. ¿Qué más apropiado para un lugar que ocurra tal renacimiento que el centro del universo? Vamos a decirte que la idea de que la Tierra fuera uno de los 8 planetas que gira alrededor de una estrella que orbita en el centro de una de los miles de millones de galaxias habría sido para Europa del siglo XVI totalmente absurdo. Cualquier persona sana podía ver que el Sol y la Luna y cada cuerpo celeste surge en el este y se pone en el oeste. En ese momento, si alguien proponía la idea de que todo sube y baja porque la Tierra giraba, se hubiera reído en la taberna en aquella época. ¿Esa persona hubiera sido un teórico de la conspiración? Chéquense nada más. Ellos no estaban proponiendo que estos actores poderosos
estén realizando un acto dañino. Simplemente daban una explicación alternativa de lo que se venía observando. Sin embargo, la implicación de esa sugerencia parecía incriminar a la autoridad en asuntos tales como ignorantes de algo que era verdad, o posiblemente los perpetradores de que esto que te acabo de mencionar era una mentira. Ahora se ha introducido la posibilidad de una conspiración. Te voy a decir que esta persona dice que tiene pruebas para esta absurda teoría. ¿Te tomarías el tiempo para examinar la evidencia o estarías más comprometido en decir que eso no es, sin considerar esto más allá? Tan solo con la idea de que podría estar en lo cierto, no solamente era tonta o herética, pero también inverosímil para muchos. Y a lo mejor para otros razonaban y decían, no, pues a lo mejor está diciendo la verdad. ¿Cómo es que esta evidencia podría ser creíble si es que implica algo inverosímil? Te lo pregunto yo aquí. Desestimar su idea podría parecer lo más lógico, y es por eso que es la cosa más inteligente que hacer. Otro ejemplo, y ahí te va de teoría de conspiración. En el tiempo de Galileo Galilei, que fue y apareció en 1610, él apareció con un telescopio que era de forma rudimentaria. Poca gente podía mirar cosas en él, o sea, en este telescopio, para que te vayas dando también una idea. Galileo comentó que las propiedades refractivas del par de lentes podría permitirle ver cosas grandes a grandes distancias y que era de forma clara. Podrías ver Júpiter y las lunas, y gracias a Galileo tenemos los telescopios. Pero fíjense de qué era estamos hablando. Y también giraban alrededor del gigante planeta, así como la luna gira alrededor de la Tierra. Él lo dijo. Entonces, la cosa aquí empezó a ser muy interesante. Mucha gente pues había pensado, este cuate está pero bien chiflado. Y entonces diríamos que la dificultad surgiría cuando él bajara el telescopio. Sus pies, según la gente, ya no estarían plantados en el centro de la creación previamente, que no se movía. La pregunta que yo te haría aquí, si viviéramos en esa época, ¿tú habrías mirado por su telescopio? ¿Cuál habría sido el daño de echar un vistazo? Ciertamente el miedo. Y eso es lo que está pasando ahorita con tanta hipótesis de conspiración. Que hay un miedo espantoso a las vacunas, hay un miedo espantoso a la élite, hay un miedo a ser controlados, y que también los que no han visto este canal no se dieron cuenta que también informé de una reunión en la Antártica. Les digo, ven un video y ya juzgan, son jueces, son partes, ya saben, y demás, sin conocer de lo que se habla en este canal. Y una de las cosas es que también sobre este telescopio de Galileo, sobre este ejemplo retomando, que la persona se muestre crédula de la mayoría de lo que habría pasado por su mente. ¿Qué pasaría con el miedo a tener razón? Imaginémonos esa época también, lo que pasaba por la mente de Galileo después de que descubrió esto. Él observó irrefutablemente
que el modelo entero del universo había sido completamente concebido. Uno nada más tenía que mirar. La mayoría no lo hizo. Solo se puede uno imaginar qué duro es tratar de convencer a cualquiera para que solo se parara y mirara a través del telescopio. Imagínense. Y sobre todo que escucharan lo que él había descubierto. En ese momento Galileo era el presidente de matemáticas en la Universidad de Padua. A pesar de su buena fe y reputación como un contribuidor sólido para el renacimiento allá en Italia, en aquellos ayeres, su descubrimiento fue como si hubiera muerto en la oscuridad. Si no hubiera sido por el apoyo de una familia con influencia. Y estos fueron los Médicis, que le ofrecieron a Galileo una plataforma para que él pudiera exponer su teoría. Fue justamente cuando se alió al poder político que fue capaz lentamente de generar este interés en su modelo heliocéntrico del sistema solar. Su propósito era, y lo logra, captar la atención de la Iglesia Católica, quien inicialmente le dijo que pues estaba loquito y que eso no era y que desistiera del proyecto. Eventualmente, Galileo fue llevado a juicio en la Inquisición romana 23 años después de su descubrimiento. El pobre señor ya tenía 70 años. Y el intrépido matemático y astrónomo se le permitió regresar a casa si él renunciaba a la historia de lo que había visto. Y lo que hizo Galileo en su lugar fue pasar el resto de su vida en prisión, porque él creía que era la única forma que la gente abriría sus ojos. Fíjense nada más. ¿Funcionaría?, nos preguntamos, y te contesto aquí. No fue así. Galileo moriría encarcelado, mientras que Europa continuó soñando bajo las estrellas que se movían alrededor de ellos. Para los estándares del día de hoy, Galileo habría sido etiquetado como teórico de la conspiración desde el día que anunció sus descubrimientos y hasta que se probó 15 años después, tardó todo esto de su muerte, que dijeron: ah, caray, no era teoría de conspiración, era verdad. Con el principio de la atracción de la gravedad, eventualmente también se convirtió ampliamente en aceptada como verdadera, y la Iglesia ha tratado de retractarse en su posición porque los movimientos de las estrellas y planetas no podían ser explicados con las leyes de Newton, para que se den una idea. Y Galileo ha sido acreditado de no ser solo el padre de la observación de la astronomía, pero de los métodos científicos también. El método científico demanda un método que uno prueba una explicación sin una tendencia hacia lo que sale. Todos los datos considerados antes de que se vayan haciendo las deducciones. Cuando todas las otras explicaciones se han probado que están mal, la única explicación que queda es que se convierte en una teoría. La teoría persiste así como todos los subsecuentes experimentos, continúa defendiéndolo. Es como últimamente lo conocemos como lo que nosotros decimos que es tener una idea de lo que no es. Si hubiéramos escogido el título sería el padre del método científico. Y es con el que hubiera muerto, ¿eh? A Galileo sí le dieron este crédito, porque solamente valía más que la libertad, sino porque él tuvo la disciplina de mirar la evidencia de forma objetiva, a pesar de que no se imaginaba estas implicaciones que ya había dicho. Es como el cuerpo del conocimiento se va expandiendo, por considerar la validez de la evidencia primero. Es cuando nosotros entonces podemos aceptar que previamente
se había imaginado esto. De otro modo, lo que sabremos mañana no sería diferente de lo que nosotros conocemos ahora. Todas las teorías de conspiración, hay que decir que tampoco son Galileo Galilei. Y también ni que todas las teorías de las conspiraciones son verdad. Por lo tanto, ¿nosotros podemos estar seguros de que todos son falsos? En su esencia, todas las teorías de conspiración apuntan directa o indirectamente a una autoridad central que actúa de manera encubierta y simultánea a los medios de comunicación, ya sea por pasar por alto o por mirar a otros lados. Esto, claro, es inimaginable, así como nosotros sabemos que el gobierno puede cometer errores, pero nunca hará nada intencionalmente hiriente a sus ciudadanos y entonces esconderlo. Aún si ellos lo hicieran, alguien saldría y los medios nos dejarían saber sobre eso. Es por eso que tal decepción nunca podría ocurrir. Vamos a esta idea. La idea de que tu amante podría estar encamada con tu mejor amigo es inverosímil. Evidencia de tal cosa que no podía ser creíble. Todas las teorías de conspiración podrían parecer lógicas. Y es por eso que parece que es la cosa más inteligente que hacer. En Sapiens, Yuval Harari posee una explicación de por qué nuestra especie, Sapiens, luchó, pensó y sobrevivió a todas las demás especies del Homo planeta, porque así lo llama. Él sugiere que era nuestra única habilidad para describir y comunicar situaciones y eventos que no tenían bases en la realidad para describir lo que nos separa. En otras palabras, nosotros podemos decir historias y los monos, digamos los que supuestamente evolucionamos de ellos, no podrían. Al unirse bajo una idea, historia o mito común, miles y ahora miles y millones de sapiens podrían unirse con un propósito, identidad o sistema de creencias compartidas para disolver nuestros primos, que llamemos el de los primates, como nosotros que hemos venido evolucionando. Esta es una ventaja. Harari propone que esto no solo ha llevado a nuestra especie a tener una supremacía eventual por encima de los otros, pero también nos permite formar comunidades, gobiernos y alianzas globales. O sea, somos complejos, por así decirlo. Ponerse del lado de la mayoría nos ha servido bien hasta que no lo han hecho. Solo es necesario volver a revisar nuestra historia de Galileo y la astronomía básica para comprender esto. En realidad, las primeras mentes observadoras se dieron cuenta de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. 19 siglos antes que Galileo lo hiciera. El matemático griego Aristarcus fue la primera persona occidental en colocar el Sol en un sistema solar en el año 270 AC, para que te des una idea. Había mostrado casi 2 milenios antes. ¿Cuántos siglos retrasó este viaje porque la explicación alternativa en la antigua Grecia se convirtió en una teoría de conspiración? Volvemos al punto. Con la autoridad y con las convenciones. Esto también nos hace que hagamos una interesante pregunta. ¿Hay algo conectado en nuestros patrones de comportamiento que nos empuja a narrativas conformistas y lejos de alternativas a nivel precognitivo? Es esta tendencia que dio lugar a nuestra mayor capacidad para unirnos lo que nos mantiene en el pensamiento grupal, más que de lo que deberíamos estar.
¿Cómo sabemos que estamos mirando al mundo objetivamente rechazando sistemas de creencias? Una es basarnos en el método científico. El método científico demanda que cada posibilidad, no importa cómo sea extravagante, es probada por su veracidad y es desechada solo cuando se prueba que está a mal. Digo, y esto nos los enseñaron desde hipótesis científico y todo esto desde la escuela. No sé cómo ahora nos dejamos envolver por cualquiera que haga conspiraciones o hipótesis, o ni a hipótesis llega. Ahora bien, voy a decirte otra cosa. Si en ese objetivo de perseguir la verdad y de los conceptos erróneos puede persistir indefinidamente, justo como el modelo geocéntrico que hizo el universo y de probarte que cómo estaban las rotaciones. Interesante que a Aristarcus se le permitió el retener su teoría porque vivió en el tiempo y en el lugar donde los filósofos, matemáticos y científicos eran reverenciados, eran protegidos y eran libres de seguir sus nociones. La libertad de la antigua Grecia en su sociedad coincidió a sus científicos no solo a soportar por unos pocos siglos después de que Aristarcus viviera. En los días de Galileo, la iglesia, ustedes saben cuál es la iglesia católica, había estado presidiendo cosas tales como hechos durante más de 1000 años. Su prueba incontrovertible fue suprimida por el poder. Así es que, pues, ¿qué había que perder ante esto? Estos días, estableciendo los hechos del asunto que no puedan fácilmente así como ser comprobables. Los teóricos de la conspiración dicen que tienen pruebas al igual que los desacreditadores lo hacen. ¿Cómo es que sabemos que las pruebas ofrecidas de cada lado son válidas? ¿Te lo has preguntado realmente? Porque todo parece que lo damos por hecho y decimos que todo es verdad y nada cuestionamos. De igual manera, si vemos la información de los chips, decimos, sí, es en Suiza. Ok. ¿Qué tiene que ver con mi economía? ¿Qué tiene que ver con que mi país está tan fregado que no se va a poner a gastar en cientos y miles de chips? Si apenas en algunos países están llegando las vacunas, algunas ni las tienen completas. Hay países como Cuba que están realizando las propias vacunas. Y ahora no me dirás que porque es socialismo o capitalismo. Cuba es socialista. Y ellos están creando sus propias vacunas. ¿Ahí también hay peligro? ¿O cómo? Les digo que este tema iba a ser muy interesante. También, ¿quién tiene el tiempo de aplicar el método científico hoy en día para saber que lo que está comprendiendo es muy real? Ciertamente es más seguro seguir la narrativa convencional porque seguramente mentes más racionales en un grupo más grande es que empiezan a jalar todo esto. Aunque parece un enfoque razonable, puede que sea en realidad donde podamos dar un paso en falso. Al ceder ante los demás, asumimos que la mayoría llegará eventualmente a la verdad. Ojo con eso. El problema es que aquellos que en la mayoría están capacitados para examinar la evidencia objetivamente, a menudo deben correr el riesgo de terminar su carrera para incluso investigar una explicación alternativa. ¿Por qué una organización estaría dispuesta a invertir los recursos para dirigir a su personal científico para seguir y evaluar la evidencia que probablemente pondrá en peligro su reputación
con el público sin ninguna ventaja. Así, las narrativas convencionales sobreviven un día más. O en el caso de un universo centrado en la Tierra y un par de miles de años más allá. Seas un teórico de la conspiración o no, todos podemos estar de acuerdo que existe una posibilidad, por pequeñita que sea, de algunas narrativas convencionales y puedan estar equivocadas. ¿Cómo lo sabríamos? ¿Existe una fuente en la que podamos confiar al 100%? ¿Debemos confiar en nuestro propio ingenio? Una breve indagación sobre esta cuestión puede resultar inquietante, la verdad. La mayoría de nosotros debemos de admitir que nuestra comprensión de la historia, la ciencia, la geopolítica, son simplemente historias que nos han contado personas o instituciones o medios de comunicación en los que confiamos explícita e implícitamente, debido a que la mayoría de nosotros no somos autoridades en nada. Sería imposible revertir cualquier narrativa convencional con argumentos que se pudieran probar. Desafiar estos paradigmas se deja necesariamente a otros, en lugar de que nosotros hagamos nuestro trabajo. En términos generales, no hay ninguna razón real para discutir con las convenciones si todo aparentemente se está desarrollando de manera aceptable. Pero, ¿y si quisieras saberlo todo por ti mismo? ¿Hay alguna manera de saber realmente la verdad sin tener que tener fe en alguien o en algo más? Yo te lo pregunto aquí. Puede que no los haya. Sin embargo, también es genuino creer que si alguien, científico o no, estuviera en posesión de evidencia que desafiara nuestras creencias más profundas, se arraigaría en el ethos por sí solos. Galileo, en su época, gozó de una credibilidad sin igual, como uno de los matemáticos más destacados de Italia. También poseía evidencia irrefutable, verificable y reproducible de su teoría revolucionaria. Pero la convención que estaba desafiando no se derrumbó con sus descubrimientos. La historia también es importante. Nos ha demostrado cuánto válido sea su punto. La verdad surge solo cuando realmente escuchas, para que te des una idea. Entonces, en lugar de validar o refutar de manera independiente lo que se nos dice, se vuelve más productivo hacer preguntas diferentes. ¿Cuán sesgada es nuestra sociedad según los estándares históricos? ¿Cómo considera nuestra sociedad las teorías alternativas? ¿Dejamos que coexistan con la convención como lo hacían los antiguos griegos? ¿Invertimos colectivamente recursos para investigarlos abiertamente? ¿O los descartamos, atacamos y vilipendiamos como se hacía en los estados y en las épocas como le tocó a Galileo? ¿Qué tipo de sociedad tiene más probabilidades de hacerlo bien? ¿Cuál corre más riesgo de ser engañado a largo plazo? ¿Cuál es más libre? Estas son preguntas que yo te dejo de lo que es la anatomía de las teorías de conspiración, para que se den cuenta que a veces caemos en el error simplemente de estar juzgando a los demás, de no entender la información, de no ser capaces de buscar por nosotros mismos y dejar que hagan la tarea los demás. Y bueno, hasta aquí te dejo este tema de la anatomía de la conspiración. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche. Gracias por inscribirte, por darle clic a la campanita. Y bueno, esto es algo que te tenía que traer sí o sí, porque realmente también es preocupante, de veras, que también los antivacunas, tras la muerte de Bob Saget, que era un actor de los 90,
ya estén apuntando que fue porque a 3 semanas se hizo el refuerzo de la vacuna. No está comprobado, no estuvimos ahí. Y aguas con lo que leen y con lo que comprenden. Y pónganse a indagar ustedes mismos para que se den una idea de que vivimos en una completa infodemia y que no comprendemos realmente y a todo le estamos poniendo teoría de conspiración cuando son hipótesis. Así es que hasta aquí dejamos este tema. Dale tu me gusta, en la caja de comentarios tu comentario, inscribirte, dale clic a la campanita y que pases buen día, buena tarde y buena noche donde quiera que te encuentres. Bye bye.